Nosotros seguimos una fe irracional. La fe cristiana es una fe ciega. Entonces, el cristianismo es una fe razonable. ¿Correcto? El culto, el servicio que prestamos a Dios es un culto irracional. Muchas veces en muchas iglesias nosotros no sabemos lo que se pasa. ¿Por qué? Porque los predicadores dicen al pueblo: hermano, no intentas comprender lo que está pasando aquí, el Espíritu Santo. Solo los espirituales que comprenden. Es misterio de Jehová. Entra, hermano, en su manto. ¿Es así? Acá en su iglesia es así. No, hermano, reciba. No intentas comprender. La mente humana no puede comprender las cosas de Dios. Es lo que están diciendo muchos predicadores. Entonces, mucha gente en la iglesia cristiana les gusta. ¿Por qué? Porque no hay que pensar. No sé acá en Colombia, pero en Brasil, los creyentes no les gusta de pensar. No les gusta el culto racional. Cuanto más irracional el culto, más el poder de Dios. Entonces, el pastor, el predicador, ve a la iglesia y golpea el púlpito y pula ahí. El poder de Dios. ¡Qué culto maravilloso! ¿Quién predicó? No sé, hermano. Yo sé que ha sido una bendición. Yo sentí el poder de Dios. Cuando el pastor agarró el micrófono y sopló. Todos los hermanos cayeron por el poder de Dios. ¿Y esto es un culto a Dios? ¿Es un culto racional? No. Da razón de la esperanza. ¿Qué esperanza tiene usted? Corona de gloria. ¿Qué más? Vamos a preguntar a Andrés. ¿Qué se va a pasar a usted si la muerte viene ahora para usted? Dios me libre, pastor. Vamos. No necesita de ayuda. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia? Entonces es fácil. ¿Qué se va a pasar? Murió y después. No está escuchando usted. Espera. ¿Viene? No. Vamos. Murió. ¿Qué se va a pasar? Yo me voy al hospital, al necroterio, al cementerio. ¿Qué se va a pasar? Pasar una vida eterna. ¿Cuándo? El momento que murió usted, tu cuerpo, ¿para dónde vas? Al cielo. El cuerpo. No se va al cementerio. El cuerpo que es en la tierra. Sí. ¿Y lo que más? El espíritu no va al cielo. ¿Cómo? El espíritu ya no va al cielo. El espíritu se va al cielo. ¿Es eso que cree usted? El alma se va al cielo. ¿Es lo que cree usted? ¿No sabes? ¿Es lo que cree usted? Que murió, se va al cielo inmediatamente.
dependiendo de su vida. Si ha sido bonzinho, no se dice bonzinho. Bueno, si ha sido bueno, se va al cielo. Si ha sido mal, se va al infierno. ¿Es eso? No, también tiene que ver su vida espiritual con Dios. Muy bien. ¿Qué cree usted? Yo creo que también depende si tiene a Cristo, si ha recibido a Cristo en su corazón, va al cielo, y si no tiene a Cristo en el corazón, pues va al infierno. ¿Y ustedes han recibido a Cristo en sus corazones? Entonces, murió para donde van ustedes, al cielo. Inmediatamente. ¿No? Muy bien, vamos a preguntar a su mamá que está acá queriendo ayudar. ¿Se va al cielo inmediatamente? Por supuesto que sí, esa es mi esperanza. ¿Qué han dicho? Que va al cielo. Claro, yo voy a ir al cielo. ¿Quién habló a usted que tú vas al cielo? Cristo Jesús, ¿A dónde habló? en sus evangelios. ¿A dónde? Exactamente, ahorita no me lo sé, pero sí. Entonces, por favor, ¿qué dijo Jesús? Ajá, los que creen en su nombre. ¿Quieres ayudar? Muy bien, vamos. Entonces, los que creen en Jesús murió, van al cielo. ¿Es correcto? ¿Dónde está en la Biblia? Primero que está en Lucas dice, me acuerdo de usted, que empieza, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino por la gracia de la salvación de Cristo, ¿sí? Por Dios. El versículo de Juan, capítulo 1, versículo 12, enseña que nosotros vamos al cielo. Enseña. Juan 12, 1, hermano. Juan 12, 1, 12, perdón. Juan 1, 12. Hermano. ¿Alguna persona puede leer el versículo? ¿Puede leer, por favor? ¿Quién puede leer? Juan 12. 1:12, perdón. 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Hijos de Dios. El versículo enseña a nosotros que vamos al cielo. ¿Y dónde está el versículo? ¿Dónde está el versículo? ¿Cuántos son de los hermanos que van al cielo después de la muerte? Levanta tus manos. ¿Cuántos? Por favor, hermano, más alto. ¿Se puede aumentar el volumen? Oh, ¿está? Aló, son. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? ¿Cuántos de los hermanos que están acá que van al cielo después de la muerte? Levanta tus manos. Algunos. Otros, ¿dónde van? ¿Quién ha dicho que vamos al cielo? ¿Dónde está en la Biblia? Juan 3:16. Tampoco. Tiene la vida eterna. Pero los testigos creen que van a tener la vida eterna. Sí. Creen que van a vivir para siempre en la tierra. Van a tener la vida eterna en la tierra. El otro grupo en los cielos, los 144,000. El cielo para los testigos de Jehová es apenas para 144,000. Muy bien. El versículo. ¿Cuál es el versículo? Que nos enseña que nosotros vamos al cielo. Una pregunta básica, hermano. Esperanza. Da la razón de la esperanza que hay
en vosotros. Pastor, Sí. en el momento de la crucifixión, cuando el ladrón reconoce la divinidad de Jesucristo y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el ladrón, Lucas capítulo del número 16, Jesús habló ahí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se fue al cielo inmediatamente. ¿A dónde fue Jesús? Abajo, al paraíso. Pero no es el cielo. Entonces, espera, una de cada vez, vamos. Están dormindo. Están dormindo. ¿Dónde está en la Biblia? 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Da la razón de la esperanza que hay en vosotros. En cuanto encuentra el texto bíblico, vamos más al frente, hay una persona ahí. ¿Cómo? Espera. Sí, viene el juicio, pero no se dice que se vaya al cielo. ¿Hay versículo? Mira. 1 Corintios 15, pero esto, 15:50. Pero esto digo. Solo un momento. Yo hablé acá a ustedes. Cuando una persona muestra a ustedes un versículo que tiene que hacer, muy bien. Vamos, lo que está diciendo Pablo a los hermanos en Corintios. ¿Ha leído antes? Y está diciendo acerca de qué? Resurrección de los muertos. Resurrección. Yo pregunto, ¿quién resucita? ¿O qué resucita? ¿Lo qué? ¿El alma o el cuerpo? Mira, el alma no muere. El cuerpo. Entonces, el texto bíblico está diciendo no del alma, del cuerpo. ¿Quién son los que van a guardar la venida de Jesús? Nuestros cuerpos. Porque nuestra alma va a estar con Dios inmediatamente. Después de la muerte, nosotros vamos al cielo. Pero el cuerpo va a guardar la venida de Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Quién muere? El cuerpo. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Vamos a ir. Espera. Mateo 10:28. Miren lo que está diciendo Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Entonces, si no puede matar, el alma resucita. No resucita. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a leer el versículo de la hermana. Miren lo que dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso los testigos creen que apenas 144,000 personas. Porque en Apocalipsis, Solo los 144,000. no, porque en Apocalipsis habla de una muchedumbre de naciones, gentes, pueblos incontables. ¿Y en el cielo o en la tierra? No, el cielo que van a entrar. ¿Cuál es el versículo? No me acuerdo, pero está en Apocalipsis. Está en Apocalipsis. Ok.
vamos a ganar tiempo. Juan, capítulo de número 14, versículo 1 hasta versículo 6. No, Juan 14, 1. Debemos dar la razón de la esperanza que hay en nosotros. Juan 14, de 1 a 6. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Versículo 2. Versículo 2. En la casa de mi Padre hay 144,000 moradas. ¿No? Hay muchas moradas. Si así no fuera, si tuviera apenas 144,000, ¿qué haría Jesús? Y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. ¿A dónde está Jesús? El cielo. Jesús está en el cielo. Y si nosotros morimos ahora, vamos al cielo. Vamos más a frente. Mira, versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el versículo más importante de la Biblia. Y nos olvidamos. No podemos nos olvidar. Vamos más a frente. Vamos para carta del apóstol Pablo a los hermanos que están en la ciudad de Filipenses. Capítulo de número 1, versículo de número 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir, el dormir. El dormir, no es dormir, es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vamos para carta del apóstol Pablo a los hermanos de la ciudad de Corintios. Segunda carta, capítulo 5. Y después, por favor, hay que leer todo el contexto. ¿Está bien? Segunda 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿A dónde? En los cielos. Prosiga, versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Dónde es nuestra habitación? Celestial. Prosiga. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mira, estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Alguna persona aquí está en el cielo?
¿Barranquilla es el cielo? ¿El trono de Dios está en Barranquilla? ¿Nuestra ciudad es Barranquilla? No. De verdad, nuestra ciudad es el cielo. ¿Ok? Estamos acá como forasteros, no te olvides. Hay mucha gente queriendo vivir para siempre en Barranquilla. Sí, hay mucha gente. Cristianos. Si tiene una mansión, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, dinero, sí, entonces no, pastor, yo quiero me quedar acá. Vamos a frente. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Estar ausentes del cuerpo y presente el Señor. Podríamos proseguir con muchos otros textos de la Biblia. Entonces, el cristiano cuando vaya a morir, va a hacerlo inmediatamente. El último texto, Hechos, capítulo de número 5, versículo de número 7. Hechos de los Apóstoles. Es un asunto muy interesante. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que Perdón, había. 5:7. Hechos 5:7. No es 7:59 Ok. o 5:59. Vamos a examinar. Y apedreaban a Esteban, Sí, 7:59. mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Muy bien. La palabra espíritu es la misma que alma. Algunas veces la palabra espíritu y alma son sinónimas. Por eso los testigos de Jehová no realizan transfusión de sangre. Transfusión de sangre. Porque para ellos el espíritu y el alma es sangre. Entonces no se puede donar, no se puede hacer una transfusión de sangre. Muy bien. Vamos para Segunda de Timoteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Segunda de Timoteo, capítulo de número 2. Procura con diligencia. Espera. Versículo 15. Espera. Todos encontraron. Segunda de Timoteo es después de Primera de Timoteo. Después de Génesis, antes de Apocalipsis, pronto. Muy fácil. ¿Ha encontrado en la Biblia? Nuevo Testamento, ¿ok? Procura con diligencia presentarte a Dios reprobado. ¿Verdad? No reprobado. Como obrero que tiene de que se avergonzarse, que usa mal la palabra de la verdad. ¿Para quién? Pablo ha escrito para quién, hermanos. Para nosotros. ¿Es solo para Timoteo? Para nosotros. Entonces debemos usar bien la palabra de Dios. ¿Cómo puede usar bien la palabra de Dios? Si no conoce la palabra de Dios. Hay muchos creyentes en Brasil, acá no hay, gracias a Dios, que ellos saben mucho capítulos de novelas. Capítulos de novelas. Capítulos de novelas. Saben mucho. Hay muchos capítulos de novelas. Hay muchos creyentes en Brasil que saben mucho capítulos de Harry Potter, De Harry Potter. de Señor de los Anillos. Hay muchos creyentes que saben muchos capítulos de Crepúsculo, porque han leído toda la serie. Y en Brasil tenemos ahora una fiebre
de Netflix, de las series de Netflix. Entonces están ahí acompañando toda la serie. Hay una, por ejemplo, que a los adolescentes les gusta mucho. ¿Cuáles son? En Spanish. Sí, lo que es la historia. Sí, y lo que está incentivando la gente con la serie. Entonces todos debemos mirar la película. Debemos asistir. Mira, el diablo está por detrás de toda la media. ¿Está a servicio de quién, hermanos? No de Dios. Toda vez que la media habla de Dios, no habla con seriedad. No habla para decir la verdad. Solo para engañar a la gente. Solo para tistar de los cristianos. Hay que tomar mucho cuidado. Por ejemplo, muchos niños, crianzas, adolescentes, están ahí también con sus juegos, con enseñamientos satánicos, invocando los demonios, los brujos. Hay que tomar mucho cuidado. ¿Cuántos miraron la película Ghost? El otro lado de la vida. ¿Cómo dice en español? El sombra del amor. La sombra del amor. ¿Han mirado la película, hermano? ¿Lloró usted? ¿Verdad? En Colombia, hombre, no llora. ¿No? ¿Tiene sentimientos? ¿Y cuál es lo más emocionante de la película? ¿Cuál es la parte más emocionante? ¿Te acuerdas? Cuando es posible la comunicación. Cuando la chica se comunica con el espíritu, entonces mucha gente llora. ¿Por qué? Porque el diablo ha hecho muchos creyentes colocar sus emociones en la cosa que Dios abomina. Mira, las novelas en Brasil, y Brasil está exportando novelas para muchos lugares. Pero lo que enseñan las novelas: homosexualismo, prostitución, lesbianismo, infidelidad, todo lo que nos presta. En mi iglesia, nosotros prohibimos los hermanos de asistir novelas, pero no obedecen nosotros. Prohibimos, pero no obedece. En mi casa no obedece. Son basuras. No va a edificar su alma. El contrario. Muy bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué se avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Esto es un señal para nosotros. Vamos a parar ahora por 5 minutos para tomar agua, café, no sé si hay, para ir al baño, ¿ok? Por 5 minutos. Se puede ahí salir. Vamos a tener un break. Vamos a tomar un poquito de lo que es los adventistas. Vamos a ver históricamente dónde comenzaron el adventismo. Y definitivamente que debe salir de esta tarde. No, número uno, saber definitivamente que los testigos de Jehová ni los adventistas son nuestros hermanos en Cristo. Pero también, como dice el pastor, es un campo evangelístico porque
¿qué sucede? Que muchos creyentes piensan que el testigo de Jehová tiene a Cristo y que los inconversos son los no creyentes. Cuando los testigos de Jehová no tienen la verdad, hacen parte del mundo. Amén. ¿Sí comprendemos eso? O sea, los testigos de Jehová están perdidos. Entonces, como dice el pastor, hay que evangelizarlos. Porque entonces uno dice, no, voy a evangelizar a que no conoce a Dios. ¿Y el testigo de Jehová conoce a Dios verdadero? Entonces, ¿qué hay que hacerlos? Pero como trae una doctrina falsa, hay que confrontarlo con la verdad. Y si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a confrontarlo? Amén. Amén. Dime, Eva. Sí. Dios no es el mismo cuerpo, Ever. Dios va a dar un cuerpo con moléculas, todo eso se deshace el cuerpo. Y cuando yo hice la sumación de mi papá, estaban los huesos. Pero ese cuerpo, dice la palabra, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Dime? Ya. El pastor ya te llamando. Ok. Pero entonces la palabra dice que Dios nos va a dar cuerpo modificado. Eso. Porque falta 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 5, que es el proceso. Eso hace parte, escuchen, eso hace parte de la antropología bíblica y de la neumatología. Esos puntos los exponemos en la escuela bíblica y ministerial. Por eso es importante que nos capacitemos. Amén. Los testigos de Jehová tienen escuelas, falsas escuelas, pero tienen escuelas. Invierte mucho en eso. Y la iglesia cristiana no quiere, y hay que ser muy sinceros, no quiere formarse. Y como no se forma, cuando lo enfrentan en la calle, porque mañana viene el pastor Carlos Reyes, que él lo confrontó un testigo de Jehová, y este hombre, el pastor sabe quién es, el pastor Carlos Reyes, que es policía en el departamento de Los Ángeles, Estados Unidos. Él se sintió sin armas frente a una pregunta que le hicieron, y a partir de esa pregunta él comenzó a estudiar seriamente la Biblia. Hoy en día es también un apologista, defensor de la fe. Amén. Entonces miren, todo se va aclarando a la luz de la Escritura. La Escritura es, dice la palabra, mi palabra es verdad. O sea, la Biblia es la verdad. Pero miren que también dice que Cristo es la verdad y Cristo y su palabra es una unidad. Nunca Cristo va a contradecir su palabra ni la palabra de Cristo. Amén. El camino, la verdad y la... Entonces cuando usa la palabra verdad, usa la palabra aletheia en griego, que significa la realidad. O sea, Cristo es más verdad que todo lo verdadero. Es la verdad final y absoluta. Y iremos a Él, estamos en Él. De modo que según está en Cristo. Otra preposición que no tenemos en cuenta. Ya estamos en Cristo. Nueva criatura, ¿sí o no? Pero si estamos en Cristo. O sea, hay muchos pasajes, pero lo que quería el pastor era eso, que ustedes respondan con Biblia, que salga la Biblia, no los conceptos, sino los textos. Bueno. Gracias, pastor. No te preocupes, yo estoy acá, no tengo todo el conocimiento, pero alguna cosa yo conozco. Entonces vamos a aclarar. Cuando, por ejemplo, un texto mucho usado por los testigos de Jehová para decir que nosotros no vamos al cielo, cuando Pablo es lo mismo cuerpo, mira, lo mismo cuerpo, pero resucitado. No es otro cuerpo. Dios no va a crear otro Joaquín, no, es lo mismo, pero resucitado, perfecto, el cuerpo perfecto. Este cuerpo va a resucitar perfecto. Muy bien, la expresión carne y sangre está diciendo la naturaleza pecaminosa. No se va al cielo. En nuestro cuerpo de pecado no podemos ir al cielo. Por eso este cuerpo hay que ser transformado. Lo que es mortal se va a revestir. ¿Qué es revestir? Vestirse nuevamente. Revestir. Cuerpo mortal va a ser revestir de la inmortalidad. Cuerpo corruptible va a ser revestir de la incorruptibilidad.
Entonces el cuerpo va a ser transformado. Es lo que va a pasar. ¿Entendieron, hermano? Hermano que estaba preguntando del cuerpo. ¿Comprendió lo que estoy hablando? Sobre carne y sangre. Cuando Jesús dijo a Pedro, por ejemplo, Pedro, no ha sido carne ni sangre que ha revelado a usted, pero por mi espíritu. Entonces está diciendo que Jesús, que no es una revelación natural de la naturaleza caída, es lo que está diciendo Jesús a Pedro, carne y sangre. Muy bien, ¿quién son los adventistas del séptimo día? Son cristianos. ¿Cómo ellos viven? ¿Por qué los adventistas siguen una falsa profetisa? Me perdona, mi español es malo y no tenía condiciones. Una hermana de una otra iglesia en Brasil, Argentina, yo pedí a hermana, por favor, ¿podría traducir para mi palestra para el español? Entonces la hermana sabe que yo vivo por la fe, sabe que no tengo sueldo, sabe que dependo de las ofrendas y hermanos que nos ayudan. Me dijo, Pastor Joaquín, yo puedo hacer, pero tiene que pagar $100. Ok, vamos a frente. ¿No está? ¿No? No está acá. ¿No tienes? Ok, vamos a frente. Más adelante. Más. Una respuesta bíblica a nuestros amigos, no a nuestros hermanos, por favor. Los adventistas no son nuestros hermanos, son nuestros amigos. No mira también como nuestros enemigos. ¿Sabía usted que las personas que están en la idolatría, el satanismo, el islamismo, no son nuestros enemigos? ¿Cómo no, pastor? Están sirviendo al diablo. Mira, necesitan de nuestro amor por ellos. Debemos amar. Los drogaditos, ¿debemos? Sí, debemos. Debemos amar las prostitutas, los homosexuales, sí debemos, pero no concordar con sus errores, no practicar lo que ellos practican. ¿Me entiendes? Esta es la profetisa de la iglesia, Elena G. White. Más adelante. Y la iglesia adventista en Brasil y el mundo tiene los grupos como los escoteros, se dice también en español. ¿Cómo se dice? ¿Qué está acá? Guerreros, Boy Scout. Sí, entonces los adventistas tienen un trabajo muy fuerte, que está ahí trayendo muchas crianzas, muchos niños. Boy Scout. Sí. Tiene sus hospitales, tiene sus clínicas, más adelante. Tiene sus escuelas, tiene sus grupos musicales, por ejemplo, como Take Six, Communion. ¿Ha escuchado Take Six? Tiene Arautos del Rey, es un grupo muy famoso. Take Six es muy famoso. Alessandra Samadeo son los cantantes adventistas que están muchas veces cantando en la iglesia, en muchas iglesias cristianas. Más adelante. Tiene sus periódicos como para niños, para adultos, ancianos, para jóvenes. Más adelante. Y tiene los libros de la señora Elena G. White. Más adelante. Yo quiero preguntar, algunos de los hermanos, por favor, regresa uno.
Uno más. Uno más. Sí. Mira los libros que están ahí. ¿Tiene usted alguno de los libros? ¿Tiene usted en su casa libros de los adventistas? ¿Alguna persona tiene? ¿No tiene en su casa? Porque ¿sabe lo que están haciendo los adventistas en Brasil y varias partes del mundo? En Colombia también. Están en las calles distribuyendo libros gratis para las personas. Regalando para las personas. Pero los libros no son cristianos. Las enseñanzas no son cristianas. Si tú tienes en tu casa el libro de Mormón, las publicaciones de la Watchtower, de la Sociedad Torre de Vigía, si tienes la Atalaya, en español, la Centinela, se dice. Sí, Atalaya. La Atalaya, despertar. No debe tener en su casa. Son basuras espirituales. Más adelante. Entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una organización que está en casi todo el mundo. Más de 12 millones. no 12, tiene más. Tiene más. 17 millones de miembros. El Brasil está en primer lugar en el mundo en número de adventistas. Más al frente. Son 3 los niveles administrativos de la organización. Por nivel administrativo. Las iglesias, congregaciones que forman una asociación o una misión. Una misión. Asociaciones, misiones que forman una unión. Uniones que forman la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la organización de los adventistas. Es una iglesia mundial. 206 países tiene la presencia de los adventistas. Predican en 891 lenguas y dialectos. Publican libros y revistas, sus periódicos, en más de 369 lenguas, idiomas y dialectos. Tiene 61 editoras y gráficas. Tiene 790 hospitales, clínicas y orfanatos para los niños. Sus escuelas tienen, ¿qué dice ahí? 1.600.000. No, casi 1 millón, casi 2 millones de alumnos. Yo pregunto, una iglesia que tiene escuelas, ¿cuál es el propósito? Enseñar. Solo enseñar a los niños a leer y escribir. Doctrinas. No. La iglesia acá, ¿tiene una escuela para los niños? ¿No tiene? ¿Tiene? En Cali, Colombia, tiene una escuela. No, estoy preguntando si tiene una escuela para enseñar a los niños a escribir, a leer. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué no tienen? ¿Por qué, pastor? No tenemos recursos, ¿no es verdad? ¿Tenemos gente? Sí, aquí hay maestros, los docentes. ¿Tenemos? Sí, aquí hay docentes. ¿Dios puede proveer los recursos? Sí. Puede proveer. Muy bien, los adventistas tienen más de 1,5 millones de alumnos para evangelizar. ¿Me entiendes? El propósito de las escuelas es evangelizar, no solo enseñar a los niños a leer y escribir.
Las facultades adventistas también tienen el propósito. Los hospitales, las clínicas, todo lo que hacen. Los grupos musicales, por ejemplo. Si la iglesia tiene un grupo musical y el grupo musical va a salir por toda Colombia y todo el mundo, ¿cuál es el propósito? Si no es evangelizar, por favor, no se vaya a formar un grupo musical. Si el propósito no es de la evangelización, no se debe hacer. Entonces los adventistas tienen sus grupos para llevar a los otros ¿qué mensaje? ¿La mensaje de la iglesia bautista? ¿La mensaje de la iglesia presbiteriana? ¿La mensaje de la iglesia Asamblea de Dios? No, la mensaje de la iglesia adventista. Es el propósito. Tiene 18 industrias de alimentos. ¿Cuáles son los alimentos adventistas? El Super Bowl, no sé si es lo mismo nombre acá, tiene una industria de alimentos mundiales. Por ejemplo, Kellogg's, de sucrillos, Kellogg's, el dueño es adventista. Tiene 7.804 unidades escolares. 68% de los adventistas viven en América Latina y la África. Tiene 65 centros de producción de medias. Medias son, no, por ejemplo, CD, DVD. Sí. Medios de comunicación. Ok, sí. En la media anualmente, 680 misioneros de alto sustento dejan sus países para propagar sus herejías en alguna parte del mundo. La iglesia adventista tiene 232,000 funcionarios, un total de 17.592, 397 adventistas esparramados por el mundo. Y el Brasil ocupa el primer lugar en el mundo en número de adventistas. La historia de los adventistas empieza con este hombre, Guilherme Miller o William Miller. Era un predicador bautista. Entonces tenía un grupo llamado Movimiento del Adviento de la América. ¿Quién eran los adventistas? Personas de varias iglesias que estaban ahí acercados de William Miller, Guilherme Miller, que estudió la Biblia y entonces marcó la fecha para la venida de Jesús para el día 22 de marzo de 1843. Lá estaban hermanos de varias iglesias. Estaban siguiendo las ideas de William Miller, Guilherme Miller. Entonces, el día 22 de marzo de 1843, se fueron a las montañas, vendieron sus propiedades, vendieron todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque iban a se encontrar con Cristo. Cristo venía. Cuando la data llegó, entonces tenemos cuántas horas para Jesús venir. Cuando llegó la fecha. Cuando llegó la fecha. La fecha. Entonces, 1 hora. Me llamó 12 horas y Jesús no ha venido. 1 hora, no ha venido. Entonces fueron para sus casas todos decepcionados. Uno de los seguidores de Guilherme Miller, llamado Samuel Snow, entonces agarró los escritos de Guilherme Miller y pensó: ¿qué está haciendo Guilherme Miller? Lo calendario judío no es igual lo calendario romano. Entonces refez los cálculos y habló que Jesús iría a venir 22 de octubre de 1844 y se fueron para las montañas, todos de blanco, con vestes blancas,
Y tenía una joven llamada Elena G. Harmon White. Elena G. Harmon. Después se tornó Elena White, porque se casó con T.A. White y era metodista. Pero con 12 años la joven tenía un problema. Tenía muchas visiones, revelaciones, porque con 12 años de edad tenía sido golpeada por una piedra de los niños que estaban ahí brincando en las calles. Entonces deformó su rostro, su cara, deformó, y los niños estaban con ella porque era muy fea por causa de la piedra que golpeó a ella. Salió de la escuela, no se fue más a la escuela. No se preparó en la escuela. Sí. Y después muchas visiones, revelaciones. Y los adventistas se orgullan y dicen, ¿cómo podría saber tanto de historia? ¿Cómo podría saber tanto de medicina si no ha terminado el curso básico? Si nunca ha ido a una facultad, a una universidad, ¿cómo podría saber tanto? Nosotros descubrimos, y muchos adventistas están también descubriendo lo que hacía Elena G. Harmon. Iba a una biblioteca de su ciudad, entonces agarraba los libros de médicos de su época que estaba en la biblioteca, escribía, copiaba los libros y decía, Dios me reveló, el ángel de Dios me ha dado la revelación. Entonces por muchos años los adventistas pensaron que la mujer tenía sido inspirada por el Espíritu Santo, pero no ha sido el Espíritu Santo. Ha copiado de escritores de su época, historiadores, médicos, educadores. Por eso tienen muchos libros escritos. No son revelaciones de Dios, son plagios, puros plagios. Yo he debatido con muchos teólogos adventistas. Yo he investigado la iglesia por más de 30 años. Debatido con teólogos formados por la Universidad Andrews, con doctorado en Andrews, que es la principal. Y sabe usted que muchos pastores y muchos teólogos adventistas hoy tienen conocimiento que la mujer ha sido deshonesta, ha plagiado. Lo que dicen ellos, los pastores, los teólogos, ¿sabe lo que dicen? Mira, el tiempo que vivió Elena G. Harmon no era crimen. No podría criminalizar una persona por copiar los escritos del otro. No era delito en ese época. Podría ser, pero es honesto. Pero Dios había revelado a él, tampoco. Hay otros que dicen, otros teólogos adventistas, ¿saben lo que dicen? Mira, el Pablo también ha hecho lo mismo con los profetas del Viejo Testamento. ¿Es verdad? No. Toda la vez que tenemos escritos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el propio apóstol Pablo, lo que dice, bien habló el profeta Isaías, siempre dando su referencia. No es lo que hacía Elena G. White. Entonces, el día 22 estaba la Elena G. White, estaba la William Miller y mucha gente que salió de las iglesias cristianas, pero no era iglesia adventista del séptimo día, era movimiento del Adviento de la América, con mucha gente de muchas iglesias. Se pasó que Cristo no ha venido. Entonces William Miller se fue a su iglesia, murió como bautista arrepentido. William Miller no, por ejemplo, observaba el sábado, no guardaba el sábado. Elena G. Harmon tampoco guardaba el sábado, era metodista.
porque no eran los adventistas del séptimo día. Después del grande desapontamiento, entonces criaron varios grupos: el grupo de Ira Edson, el grupo de Joseph Bates y el grupo de Elena Goldie Harmon. Se unieron los tres grupos y entonces después formaron la Iglesia Adventista del séptimo día. Más a frente. En 1863 formaron la Iglesia Adventista del séptimo día. Adelante. Ahí está la iglesia en Brasil. Los adventistas llegaron a Brasil en 1896. Más adelante. Es muy interesante la historia de los adventistas en Brasil. ¿Saben por qué? Empezaron en Brasil con un hijo de un pastor luterano. El hijo del pastor luterano le gustaba tomar alcohol, era un borracho. Entonces tenía una confusión, una pelea con una persona, y la persona quería matar a él. Entonces, para huir, se metió en un navío, y el navío conoció a una persona que era de la iglesia adventista, un misionero. Agarró una literatura y después escribió para ellos en los Estados Unidos. Y entonces enviaron para Brasil, para él, varias literaturas. ¿Sabe lo que ha hecho el pastor? Las literaturas eran gratis, pero empezó a vender las literaturas para poder sostener su vicio del alcohol. Sí, así se empezó la iglesia adventista en Brasil. Más adelante. Ahí está el don profético de la iglesia remaneciente. El título remaneciente nos indica que la iglesia es una secta. ¿Por qué? Remaneciente, porque son ellos. Renaciente, acá. Renaciente. Acá. Ok. Son ellos, son la iglesia primitiva, la iglesia de Jesús. Más adelante. Entonces, ahí está Elena G. Harmon. Esta mujer vivió por más de 80 años. Y sus escritos, solo para tener una idea, es la escritora religiosa más lida y traducida del mundo. Elena G. White. Más adelante. Más adelante. Tiene sus escritos hablando sobre varias cosas. Más adelante. Pero sí, para los adventistas es la profetisa de Dios. Y los adventistas creen que sus escritos son todos inspirados por Dios. Para una persona se bautizar en la iglesia del Señor Jesús, ¿qué es necesario? Lo que es necesario: creer en Jesús y aceitar también la revelación del pastor. ¿No? Para se tornar un adventista es necesario creer en Jesús y creer también en la escritora de la iglesia, Elena G. Harmon, Elena White. Si una persona no cree en Elena G. Harmon, no cree en Elena White, no se puede tornar un adventista. ¿Sabe usted? Tiene que firmar. Hay que responder a un cuestionario con muchas preguntas. Y la pregunta del número 18 es sobre la autoridad de Elena G. Harmon. Si por ejemplo la persona dice ahí: no, yo no creo en Elena G. Harmon, yo creo en la Biblia, no se va a tornar un adventista. No se puede tornar un adventista. En Brasil y muchos países de la América Latina, América Central, la iglesia adventista es única. Pero en la Europa, Estados Unidos, Chile también, hay varios grupos adventistas. Y hay algunos grupos adventistas que no creen en Elena G. Harmon, no creen en Elena White, no creen en sus enseñanzas problemáticas. Más a frente. Entonces el movimiento cree
que esta señora, sus visiones, sus revelaciones fueron inspiradas por Dios. Y ella, por ejemplo, Elena White, enseñó que la puerta de la gracia estaba cerrada después del grande desapontamiento de 1843 en 1844. La puerta de la gracia está cerrada. No, no está cerrada la puerta de la gracia. Es lo que enseña la Biblia. Personas están ahí aceptando a Jesucristo como su Salvador. Hay oportunidad. Más adelante. También habló a ella que la Inglaterra iría a declarar una guerra y todas las naciones estarían involucradas en la guerra, que habría una guerra general, pero no se pasó. Cuando una persona profetiza una cosa y la cosa no se sucede, ¿lo que es la persona? Vamos a abrir la Biblia, el libro de Deuteronomio, capítulo de número 18, versículo 20 a 22. Esto es para nosotros que creemos en los dones del Espíritu Santo. Deuteronomio 18, versículo 20 hasta versículo 22. Los hermanos creen que Dios puede usar una persona para entregar una profecía para usted. ¿Los hermanos creen? Yo creo. Pero la profecía, si no se cumple lo que es la hermana o lo hermano, falso profeta. Lo que debemos hacer nosotros con las profecías que escuchamos muchas veces, ¿qué debemos hacer? ¿Lo qué? Juzgar. ¿Juzgar quién? ¿La persona o la profecía? Nunca juzgar la persona. ¿Cómo no, pastor? ¿Por qué? Porque Dios puede usar un perro para hablar con usted. Dios puede usar un caballo, un gato, lo que quieres. ¿Me entiendes? Hay que juzgar la profecía. Pero muchos hermanos no juzgan las profecías, juzgan las personas, y no es correcto. La Biblia nos enseña que debemos juzgar la profecía. Vamos, Deuteronomio. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, prosiga, 22 hasta Y 22. si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Muy bien. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, si una persona tiene una profecía para usted, y la profecía se ha cumplido 98%, ¿cree usted que la profecía es de Dios? No. Si es de Dios, tiene que se cumplir 100%. Si no es de Dios, no se va a cumplir. Pero es posible una profecía que no es de Dios se cumplir en nuestra vida. ¿Es posible? Una profecía que no es de Dios. Es posible. Vamos a ver. El libro de Deuteronomio, capítulo de número 13, versículo 1 hasta versículo de número 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio,
cuando se levanta en medio de ti uno profeta o soñador de sueños y tener un señal o prodigio y suceder y acontecer tal señal o prodigio que debe ser. Mira, prosigue. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Vamos a seguir Madonna. ¿Cómo es el nombre de Madonna de acá, de Barranquilla? Tiene la fiesta hoy, ¿verdad? De la Madonna. Sí, Virgen de Carmen. Ok. Entonces, una profecía de la Virgen del Carmen. ¿Vamos a seguir a la Virgen? No. Mira lo que dice la Biblia. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay que tomar cuidado. Mucha gente se encanta, ¿correcto? Se encanta, se fascina. Sí, se fascina, porque hay milagros. Porque hay milagros. Milagros no son muchas veces la aprobación de Dios. Muchas veces no significan salvación. Más adelante entonces los adventistas, mira, ¿sabe lo que se pasó con ellos? El día y la hora de la venida de Jesús, después de 1843, 1844, entonces el grupo de Elena G. Harmon estaba en una sala y Dios reveló a ella el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces los hermanos que estaban ahí con ella preguntaron, hermana, ¿cuál es el día? ¿Cuál es la hora? ¿Sabe lo que dice? Lo que dije. Cuando salí de la visión, Dios me fez olvidar del día y de la hora.